antes de que Dios vaya a hacer algo, siempre va a estar dando órdenes al espíritu del hombre. Yo creo que no es casualidad las cosas que empiezan a suceder conforme a la palabra de Dios. No es casualidad cierto tipo de encuentros, no es casualidad cierto tipo de personas, no es casualidad ni siquiera los lugares o las palabras. Parece que como que fueran muy repetidas, pero son palabras que ya Dios las ha ordenado al espíritu. Y me gusta mucho eso, porque antes de una palabra profética, nosotros debemos tener en el espíritu ya casi que la medida de esa orden que Dios colocó, la ordenanza de Dios. Y yo creo que cuando Dios habla aún a los profetas, siempre les está dando dirección, siempre les está dando instrucción, siempre les está dando como una guianza. Y así fue que Dios habló con Elías. Y me gusta mucho porque fue la orden que le dio el Señor a Elías, fue: vete para Sarepta, que allá hay una viuda. Pero en el original, cuando yo leo, dice el Señor: vete, porque yo le he ordenado a una viuda que te provea. ¡Wow! Yo creo que en lo natural uno no alcanza a dimensionar este tipo de palabra, pero cuando vamos a la escritura y vamos al original de la escritura, podemos ver una similitud muy hermosa. Casi que Dios, antes de enviarte a hacer algo, Dios ha preparado las cosas para donde vas a ser enviado. No tengas temor, aún no tengas temor de este tiempo. Mucha gente se estará diciendo: pero Señor, lo que yo sé hacer es esto, y ahorita ¿de qué voy a vivir? Yo vengo con esta palabra de parte del Señor, porque la palabra profética siempre va a impactarnos a nosotros en algo. Esta mañana estaba escuchando una palabra profética. Y cuando estaba escuchando la palabra profética, no sé a cuánto les ha pasado, esa palabra, aún no me estaban ni viendo ni nada, ni sabían que yo estaba ahí, pero esa palabra que fue soltada llegó a mi espíritu e impactó mi espíritu. Inmediatamente reaccioné a causa de una palabra. Por eso la importancia de la palabra profética: cuando viene de parte del Señor, muchas cosas se van a organizar. Aún tu propio interior va a reconocer la palabra que viene de Dios. Yo creo que nosotros podemos ser testigos de esa palabra porque conocemos la voz de Dios, porque conocemos la palabra escrita de Dios, porque conocemos los tiempos en los que Dios se mueve. Y lo más importante, conocemos que hay hombres y mujeres que cargan palabra de parte del Señor para darnos un nuevo tiempo. Qué lindo esto. El profeta sabía que había sequía, mas sin embargo Dios le dijo: vete, que allá hay una viuda a la cual yo ya le he ordenado, ¿sí?, para que te provea. Pero esa mujer de pronto ni siquiera sabía hablar con Dios. El que sabía hablar con Dios era Elías. Esa mujer de pronto no. Tan no sabía ella hablar con Dios, que ella lo que hizo fue recoger como unos palitos ya para entrar y hacer fuego, y con lo poco que le quedaba en la casa, que era harina y era un poquito de aceite, ella iba a preparar esas tortas. ¿Y cuál era la mentalidad de ella? Lo que ella quería era comerse esas tortas después de hacerlas, después de hornearlas, dárselas a sus hijos y morir ella con sus hijos, porque ya no había nada más. Pero me gusta mucho cuando Dios empieza a encajar una cosa con otra. Qué lindo cuando Dios encaja la necesidad de una persona con la necesidad de otra persona. Yo creo que estamos en tiempo de complementarnos los unos a los otros por medio de la palabra de Dios. ¿Tienes oído para escuchar la palabra? ¿Tienes el espíritu atento a las órdenes que Dios te está dando? Porque habrá gente desconfiada que dice: no sé por qué me estará hablando a mí. Yo creo que Dios trae unas estrategias muy correctas para este tiempo y le dice: Elías, vete para allá, Elías. Dice la palabra: vino después a él la palabra del Señor diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. He aquí, yo he mandado una viuda que te sustente. Pero el original me gusta mucho: le he ordenado a una viuda allí proveer para ti. Yo creo que Dios le está dando órdenes al espíritu de muchas personas para que no se mueran. Le está dando órdenes a través de una palabra, para que aún la palabra profética, para que la palabra que sale de un profeta verdadero pueda ser una palabra que va a bendecir tanto al que la da como al que la recibe. Yo creo que la palabra de Dios nos habla de suficiente bendición. Él se levantó y se fue a Sarepta, escúcheme bien, pero vuelvo
leo el original que me gusta mucho, dice, entonces salió y se fue de acuerdo a la palabra que Dios le dio. Tanto estaba actuando la palabra de Dios en el profeta como estaba actuando la palabra de Dios en el espíritu de una viuda en Sarepta. Yo creo que cuando Dios hace ese tipo de conexión es cuando Dios nos está diciendo, yo estoy en todo lugar, yo estoy viendo todas las cosas y yo soy el único que por medio de mi palabra puede traer milagros, el único que por medio de mi palabra va a traer vida, va a traer oportunidades, va a traer respuesta, va a traer tantas cosas. Yo no sé cuántos aún se quieran negar a la palabra de parte de Dios en la boca de los profetas. Yo amo los profetas porque siempre que un profeta suelta una palabra, esa palabra va a traer abundancia, escúcheme bien, en lo sobrenatural, que no va a caer en esto tan natural, porque mucha gente dice, pero yo no sé hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando el Señor te dice, declárame qué tienes tú en casa? Cuando el profeta te dice, declárame qué es lo que tienes tú en casa, porque hay gente que no ha visto las posibilidades de la palabra, no ha visto la multiplicación de la palabra, no ha visto la productividad de la palabra, no ha encontrado, escúcheme bien, el germinar de la palabra. Si es una semilla, ella va a producir una gran cosecha. Pero este hombre ya estaba ordenado por la palabra y esta viuda ya estaba ordenada por la palabra. Ninguno de los dos se conocía, pero los dos sintieron empatía el uno con el otro cuando se vieron, porque hay una conexión de parte de Dios, y eso es lo que Dios en esta mañana ya quiere hablarte, en esta tarde quiere decirte, estoy haciendo conexiones para que tú sepas que no estás solo, que no estás sola. Así le está hablando tanto a las personas que ya no tienen oportunidad como a un profeta que vive de la palabra de Dios. No tengas temor, escúchame bien, a la palabra profética. Es tan hermoso cuando Dios nos envía una palabra. Dice la escritura, envió su palabra, los sanó y los salvó de su ruina. Ya estaba ordenado el espíritu de esa viuda, pero el profeta dijo, yo me he ordenado por tu palabra y por eso voy a actuar por tu palabra. Qué lindo esto. Se fue a Sarepta y cuando llegó a la entrada de la ciudad había una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¡Wow! 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 Pero ella contesta, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y mis hijos para que comamos y muramos. Elías le dijo, no temas, ve conforme has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso para mí y tráemela. Después de esto harás una para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él en la casa comieron por muchos días. Déjame decirte de parte del Señor que cuando nosotros nos vamos, el porqué de ese tipo de situación, yo creo que es una situación que es una respuesta para muchas preguntas que muchos se han hecho en este tiempo. Es una situación, casi que es un pretexto de parte del Señor para poder alinearte a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ser gente que entiende los tiempos de Dios, y yo creo que en todo tiempo, sea el tiempo que sea, la temporada que sea, escúcheme bien, sea lo que esté sucediendo, la palabra de Dios nunca va a escasear en la boca de un profeta que vive en la presencia de Dios, pero tampoco va a escasear en gente que está diciendo simplemente, ya no tengo esperanza y ya no tengo fe. Yo creo que la voz profética va a prender tu fe. La voz profética no hay que adornarla tanto, no hay que cuestionarla tanto. Hay cosas que a veces nosotros la queremos como adornar, simplemente es escucharla para que empiece a tomar parte en nuestro espíritu. La activación de lo profético, escúcheme, cuando tú recibes una promesa de parte del Señor a través de un profeta, tú lo primero que tienes que hacer es empezar a actuar por esa palabra, empezarla a ejecutar. Me gusta mucho, Elías se paró en la puerta de la ciudad. ¿Qué te significan a ti las puertas? ¿Acaso las puertas no son las entradas?
¿Acaso las puertas, escúcheme bien, no son también las salidas? Pero este hombre entró. Me gusta mucho, la palabra de Dios tiene que entrar. Debemos abrirle la puerta a nuestro espíritu a la palabra de Dios para poder empezar a sentir los cambios que solamente Dios puede dar. Esta mujer recogiendo leña, mas sin embargo él le dice, oye, me puedes, y la reconoció. Mire qué tremendo, no tuvo que pensar cuál será la mujer, en donde él la sintió en su espíritu. Cuando hay una conexión de parte de Dios, hay una empatía espiritual, hay una conexión espiritual. Él le dijo, mujer, dame algo de beber, ¿por qué no me traes algo de beber? Y esto me acuerda mucho de la samaritana y de Jesucristo, me acuerda mucho también, porque yo digo siempre la palabra profética te va a demandar algo, te va a demandar una reacción, te va a demandar una activación, te va a demandar una fe. Y esta mujer estaba preocupada por lo que iba a suceder, mas sin embargo salió para traerle algo para que él bebiera. Ya cuando hay ese tipo casi que de conexión, ese tipo de identificación, de ahí para adelante todo se suelta. Tienes que aceptar la palabra que viene de parte del Señor. Tienes que aceptarla. Esta mujer no puso objeciones, no le dijo estoy ocupada, no le dijo después en un momento porque ahorita tengo algo preparado para hacer. Dios es experto en romper todo plan que el enemigo quiera trazar con tu vida. Por lo tanto, qué lindo cuando Dios le ha ordenado a los espíritus hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo. No preguntes ni cómo, ni preguntes de qué manera, porque tu espíritu va a alinearse también al espíritu de Dios para reconocer los movimientos de Dios. Quiero que esto te quede bien claro. A veces Dios le da órdenes a la persona y la persona no tiene tanta intimidad con Dios y dice, ¿será que esto me lo estoy inventando yo? ¿Esto me lo estoy inventando? No, déjame decirte que esta mañana, vuelvo y lo repito, un profeta estaba hablando. No sabía que yo me puse a escuchar, y cuando él soltó la palabra yo sentí algo en mi espíritu, porque sabía que esa palabra venía para mí. No hay nada más tremendo que la gente que ya no tiene hambre de la palabra, de la gente que ya no tiene sed de Dios. Esta mujer soltó todo y dijo, listo, te lo voy a traer. El profeta vio, dijo, oh, ya hay una conexión. Qué lindo eso, qué lindo eso. Yo siempre le digo a la gente, para que un profeta se mueva, ¿sí? En esa debe haber también un recipiente a donde colocar la palabra. A veces Dios no quiere hablar porque no hay una apertura espiritual para la palabra, porque no hay un vientre que pueda recibir esa palabra, porque siempre van a colocar la mente antes, escúcheme bien, que colocar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que colocar, el corazón. Yo creo que Dios nos está hablando. A esa mujer tenía planes de muerte, tenía planes de hacer algo y después acabarlo con todo, pero Elías se fue caminando por la palabra. La palabra nos tiene que dar dirección. La palabra de Dios siempre nos va a llevar al momento oportuno, a la hora oportuna y con la gente correcta. No tengas temor. Si Dios te lo ordenó en el espíritu, haz lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Habrá un profeta, habrá un siervo, una sierva de Dios que siempre va a reconocer este tipo de momento y va a soltar algo para tu espíritu. No tengas temor en avanzar. Y mire qué lindo cuando él le dijo, no, pero espérate, primero quiero que vayas y me hagas algo de comer, una torta, ¿sí? Y ella le dijo, no, ni siquiera he horneado nada. Eso dice el original, yo no he horneado nada, y lo que pienso hornear es muy poco y lo voy a comer con mis hijos y luego nos vamos a morir. Y le dijo, no, vaya, haga como usted dijo, pero no se muera, ¿sí? Vaya, haga la torta y deme a mí primero esa torta, porque tengo una palabra sobre eso que soltar sobre usted. Cuando la gente es obediente a la palabra, la gente no va a resistirse a los movimientos de Dios, la gente no va a resistirse a las órdenes de Dios, la gente no va a resistirse, escúcheme bien, a hacer cosas que aparentemente no debía hacer, que está cambiando de pronto su agenda, que está cambiando de pronto hasta sus habilidades, ¿sí? Está cambiando muchas cosas. Declárame qué tienes en casa.
Hay gente que está diciendo, no tengo para comer porque mi trabajo se cerró. Declárame que tienes en casa. Sí, así de sencilla la palabra de Dios. La mujer va y hace esto y Elías le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que te va a sorprender, ¿no? Eso es bien lindo. Cuando Dios da una orden, solamente nosotros tenemos que confirmarla y en el Espíritu, escúchame bien, en el Espíritu. Y me gusta la palabra, no temas, ves y haz como has dicho, pero primero a mí una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás una para ti, para tus hijos, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo, qué lindo, conforme a la palabra de Elías, y ella y él en la casa comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aleluya. Yo creo que estamos en un tiempo de ser receptivos a lo que Dios está haciendo. Estamos en un tiempo de recibir palabra de Dios para que nos active. Esta mañana cuando este profeta hablaba de esa palabra, yo dije, es para mí. Yo la sentí en mi espíritu y dije, es para mí esa palabra. Es para mí esa palabra. Y sentí que tenía que obedecer a la palabra. Este hombre dijo, siento que hay una mujer que está escribiendo algo, pero siempre saca excusas para escribir. Yo dije, wow, me sorprendiste, Dios, me sorprendiste, Señor. Pensaba hacer otras cosas, pero no importa, cambió mi agenda porque Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Déjame decirte que antes de que llegue la lluvia, viene una manifestación poderosa de parte de Dios para que puedas declarar que tienes en casa y para que en lo profético tú puedas entregar esa primera parte por ordenanza de Dios y luego continuar comiendo. No cesará la harina ni cesará el aceite, escúchame bien, porque es una palabra ordenada por Dios. Declárame que tienes en casa, declárame. Yo creo que hay gente que ni siquiera ha descubierto el tipo de talentos que hay dentro de ellos. Declárame qué tienes en casa. Y este tipo de palabras, lo que está diciendo el Señor es: tenga paz, no tema. Porque cuando hay una palabra, también hay un respaldo. Cuando hay una conexión, escúcheme bien, también hay multiplicación. Dios quiere que te multipliques para este tiempo. No temas. Pero tráigame primero la porción a mí, qué lindo. La harina del aceite no escaseará ni faltará aceite en tu vasija hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre toda la tierra. Y sabemos que la lluvia también es el pronóstico, escúcheme bien, de que va a haber la provisión de Dios. Lluvia temprana y lluvia tardía, escúcheme. Ella fue y se activó por medio de lo que Elías le dijo. Ella pudo haberse ido y no haber regresado, mas sin embargo ella se fue y se lo llevó a su casa. Le dijo: venga para mi casa, porque esa palabra tiene que producir algo dentro de mi hogar. Hay palabra que tiene que producir en estos tiempos en tus hogares, muchas cosas. Hay palabra. ¿Cuántos saben orar? ¿Cuántos saben declarar? ¿Cuántos saben decretar? ¿Cuántos saben ordenarle a tantas cosas de que todo, aún el tiempo, debe someterse a la capacidad de la palabra que tú llevas dentro? Tú puedes ordenarte conforme al tiempo y vas a multiplicar tantas cosas como nunca antes lo habías visto. Yo declaro sobre tu vida que una palabra te va a ordenar por medio del Espíritu. Habrá confirmación, pero también habrá activación, habrá impartición, y aún tus generaciones van a vivir sin ningún tipo de escasez. Nosotros no podemos vivir de lo natural. Nosotros tenemos que vivir de la palabra de Dios, porque eso es lo que el mismo Señor nos dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, que se active lo profético. Qué bueno que se active la voz de Dios, que a un sueño, visiones, que venga un derramamiento del Espíritu Santo. Escúcheme, porque Dios te está diciendo: no temas a esta situación, porque apenas tú obedezcas la palabra, yo voy a hacer que la harina no vaya a escasear, ni el aceite vaya a escasear. Hay gente que tiene temor: ¿qué va a pasar conmigo? Contigo no va a pasar nada.
si tomas esta palabra. Toma esta palabra, toma esta palabra. El recipiente de la harina no se agotó ni disminuyó el aceite en la vasija en cumplimiento a la palabra que Dios le había dado. ¿Qué pasa cuando una voz profética viene y te habla? ¿Te burlas y sales corriendo o eres un incrédulo? A mí me impacta que esta mujer dijo, tu Dios. Me impacta mucho eso. Tu Dios, le dijo a Elías. Parece que no era el Dios de ella, pero a través de esto también vino una conversión. Dios quiere mostrarse, Dios quiere revelarse a mucha gente. Pero a veces nos da temor soltar la palabra. A veces nos da temor porque hay tanta gente con tantas preguntas en la cabeza acerca de lo profético. Tú eres simplemente un enviado de Dios, una enviada de Dios. Suelta la palabra para que en los hogares no escasee la porción, para que en los hogares no escasee el aceite, no escasee la unción, para que en los hogares no escasee la harina. Viene una multiplicación para hogares, escúcheme bien, que están viviendo conforme a la palabra. Dios ordenó a tu espíritu que llegara la palabra. Tú la vas a sentir y tú la vas a tomar. Quiero bendecirte con esto y declarar en el nombre de Jesús que toda palabra que sale de la boca de Dios no va a regresar vacía. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios te está hablando y Dios te está diciendo, declárame qué tienes en casa. Vamos a usar, te dice el Señor, juntos, que una palabra active lo que tú estás declarando, que no se va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Es tiempo de milagros. Guárdate para el Señor y espera la conexión que solamente viene por el Espíritu. De verdad que qué bueno compartir con ustedes, qué bueno volver a estar aquí. Me despido, la apóstola Lucía Márquez del Lugar de Aceite en Bogotá, Colombia, para decirte que Dios te bendiga y te multiplique.